Bienvenidos, amigos de La Guarida. Por mucho que os digan lo contrario, Hans Zimmer y John Williams hacen bandas sonoras, unas bandas sonoras acojonantes, todo hay que decirlo. Pero antes de que se usara el término banda sonora para la música de una película, se usaba para identificar todos los sonidos, desde los diálogos a la música, pasando por los efectos de sonido que había en esa película. ¿Pero por qué se llamó banda sonora y no saco de sonidos o cajón sonoro? Pues la verdad es que tiene una explicación bastante curiosa. Así que pongámonos manos a la obra y hagamos un poquito de historia del cine sonoro. Con Isaac Batllés, en La Guarida del Titán. El cine como espectáculo empezó en París un 28 de diciembre de 1895. Los hermanos Lumière muestran al mundo la salida de la fábrica Lumière en Lyon. Y en ese momento el mundo conoce una nueva forma de arte, una forma que permitía ver fotografías en movimiento. A partir de ahí se crearon prácticamente todos los géneros cinematográficos, desde los dramas históricos hasta incluso la ciencia ficción, pasando pues prácticamente por todo, excepto evidentemente el musical, porque en aquella época todavía no existía cine sonoro y veíamos lo que ocurría, pero no podíamos escucharlo. Se podía hacer música en vivo, incluso se hacían efectos especiales, efectos de sonido en vivo en algunas de las películas, pero la verdad es que todo era un poquito aburrido. Boring. Fue también en París, pero 5 años más tarde, donde se exhibió por primera vez una proyección pública, tanto de imagen como de sonido grabado. Clement Maurice Grétule y Henri Lioret mostraban su invento Fonocinema Teatro, un invento que tenía graves problemas, tanto de sincronización como de calidad del sonido, ya que era bastante malo. ¿Qué es eso? ¿Es que hay tempestad afuera? Si son las perlas del collar. Suerte que los franceses de 1900 imaginaban un futuro mejor y así veían el cine del año 2000. Y es que a la hora de poner sonido a las películas todo eran dificultades. A la hora de grabar las cámaras hacían muchísimo ruido. Después los micrófonos ofrecían una calidad bastante mala. Y una vez hecho todo el proceso de grabación, la sincronización muchas veces era horrorosa. Yes. No. Yes. Y para paliar estos problemas, un montón de inventores hicieron un montón de inventos. Al Fonocinema Teatro de los franceses se les unieron los discos berlineses de Émile Berliner, el cronofono de Léon Gaumont, el auxetofono, el elgefono, el camerafono, pero ninguno de ellos realmente funcionaba bien. Así que en 1910 parecía que el sueño de poner sonido a las películas había muerto definitivamente por culpa de la tecnología. No fue hasta principios de los años 20 que se sucedieron varios desarrollos tecnológicos vitales que contribuyeron a hacer del cine sonoro un producto comercialmente viable. Y ahora imaginaos un campo de batalla tan suculento como descubrir un mundo nuevo, un lugar inhabitado, un sitio lleno de recursos esperando ser desvirgado. Todo el follonaco que hemos visto antes acabó en dos grandes tecnologías luchando por la hegemonía del sonido en el cine. Por un lado teníamos el Sound on Disc o sonido en disco, una tecnología que pretendía sincronizar las imágenes del celuloide con el sonido pregrabado en un disco. Edison había presentado en 1913 el kinetofón y en 1921 un sistema mejorado fue llamado fotokinema, desarrollado por Orlando Kellum para D.W. Griffith. Y en 1925, un por aquel entonces modestísimo estudio de Hollywood llamado Warner Bros., uno que ahora por lo visto va a peligrar porque dos directores no quieren hacer películas con ellos, presentó el Vitaphone. El 6 de agosto de 1926 estrenó una película de casi 3 horas llamada Don Juan, una película que tenía la totalidad de película con sonido, pero no había diálogos, solo había música y efectos de sonido. Y si en un lado del ring teníamos el Sound on Disc, en el otro lado teníamos el Sound on Film o sonido en la película. Con este sistema permitía grabar
la imagen en el celuloide y en una de las bandas, de una manera muy ingeniosa, usando lo que quedaba de márgenes del celuloide, permitía también grabar el audio. Y para este formato, para el Sound on Film, existían dos subsistemas, el óptico y el magnético. En el óptico se imprimía una línea que se iba estrechando o agrandando dependiendo de la frecuencia del sonido. Es lo que hoy en día todos conocemos como banda sonora de área variable. El sistema magnético, por su parte, lo que utilizaba era la transparencia de la banda de sonido en vez del ancho, lo que conocemos como banda sonora de densidad variable. Y, por ejemplo, el 15 de abril de 1923, Lydie Forest, con producción de Fox Films, presentó su sistema con tecnología Sound on Film llamado Phonofilm en el Teatro Rivoli de Nueva York. Se presentó una película muda con algunos cortos y en uno de esos cortos los asistentes pudieron disfrutar de la voz de Concha Piquer cantando en español y en portugués. Para este documental se ha encontrado en la Biblioteca del Congreso de Washington la película sonora de 11 minutos que De Forest hizo en 1923 con Conchita ya triunfadora en Manhattan. Fueran películas con tecnología Sound on Film, con banda sonora de área variable o con banda sonora de densidad variable, lo cierto es que se incluían esas bandas sonoras en la banda del celuloide. Y de ahí viene el término banda sonora. Pero también es cierto que desde hace muchísimo tiempo absolutamente toda la industria del cine acepta también como banda sonora las composiciones de los músicos para las películas, también conocida como banda sonora original. Y ya hemos resuelto el enigma, pero ya que hemos llegado hasta aquí, ¿por qué no saber quién ganó, si el Sound on Disc o el Sound on Film? Y de ganar el Sound on Film, ¿quién al final obtuvo la victoria final? ¿El óptico o el magnético? Vamos allá. Recordemos que había estas tecnologías, pero también había un montón de inventos que las aplicaban de manera diferente, un montón de sistemas, un montón de patentes y, en fin, pues un montón de inventores que se acusaban de plagio mutuamente. Había hostias en los juzgados de mala manera, era todo muy bruto, así que alguien quiso poner orden, tanto es así que en 1927 ocurrieron dos cosas muy significativas. Por un lado, Western Electric y AT&T, quienes habían liderado la modernización de los micrófonos, fundaron una división de licencias llamada Electrical Research Products Incorporated, o ERPI, para gestionar las licencias de audio de las empresas. Warner Bros. Firmó un contrato de exclusividad con la recién estrenada ERPI, lo que convertía su sistema Vitaphone, el que recordamos tenía la tecnología Sound on Disc, como el estándar para las salas de cine. Y como era Western Electric la que colocaba la infraestructura para las salas, pues estaba todo el pescado vendido. Años más tarde fueron demandados por monopolio, aunque eso ya sería otra historia. Y recordamos que habíamos dicho que en 1927 pasaron dos cosas, pues además de la llegada de la ERPI, quien tenía que estandarizar los sistemas de audio en las salas de cine, también ocurrió otra cosa muy importante. Y es que en febrero de 1927, las 5 majors de Hollywood, como con Paramount y Metro-Goldwyn-Mayer a la cabeza, firmaron un acuerdo para producir películas sonoras, bajo los estándares, evidentemente, de la ERPI. Por lo tanto, el 6 de octubre de 1927, cuando se estrenó la que se considera primera película sonora de la historia, El cantante de jazz, se hizo con el sistema Vitaphone de Warner, gracias al contrato de exclusividad con la ERPI que pertenecía a Western Digital y AT&T. Así que teníamos a la Paramount, la Metro-Goldwyn-Mayer, la Universal, Warner, Fox, Western Digital y AT&T frotándose las manos y creyendo que dominarían el cine sonoro con su sistema Vitaphone. Ya se estaban cortando el pastelaco porque pensaban que dominarían todo el tema sonoro. Pero mientras los dinosaurios estaban frotando las manos, unos pequeños mamíferos estaban confeccionando un meteorito que arrasaría con todo lo que se ha estado hablando hasta ahora. Y es que fuera de este entramado, de este oligopolio de las 5 majors por quedarse con todo el pastel del cine sonoro, había algunas pequeñas empresas que intentaban sacar la cabeza y una de ellas era la Radio Corporation of America, RCA, competidora de Western Electric, que había comprado un revolucionario sistema Sound on Film óptico, en este caso por fin, desarrollado por General Electric, competidora a su vez de AT&T, llamado Photophone.
Pero como no era una tecnología homologada por la ERPI, no se podía usar en cines porque Western Electric era quien instalaba la infraestructura que la ERPI estandarizaba. Así que David Sarnoff, dueño de RCA, se acercó a Joseph P. Kennedy, dueño de un modestísimo estudio llamado Film Booking Offices of America, FBO, por si quería entrar en el mundo sonoro con su sistema. Kennedy dijo que sí, así que Sarnoff tenía la tecnología, tenía su Phonophone Sound on Film óptico y tenía a alguien que le hiciera las películas. Solo faltaba un lugar donde proyectarlas. Así que Sarnoff, utilizando la misma táctica con la que encontró a la FBO, buscar una pequeña empresa emprendedora fuera de los márgenes de las majors y de la ERPI, fue a buscar y encontró a Edward F. Albee, dueño junto a Kennedy de la Keith Albee Orpheum, la KAO, una pequeña compañía que operaba como cadena de teatros de vodevil y salas de cine en Estados Unidos y Canadá. Sarnoff convenció a Keith de que el cine mudo estaba muerto, de que debía dar el salto al cine sonoro, que era el futuro, así que después de convencerlo, Sarnoff tenía la tecnología, tenía su Phonophone Sound on Film óptico, tenía también quien le hiciera las películas con la FBO y tenía también un lugar donde proyectarlas con KAO. Solo hizo falta que llegara el momento de formalizar toda esa relación, todo ese cúmulo de empresas, así que la RCA, la FBO y la KAO fundaron y el resto es historia. Después del crack del 29, la gente tenía ganas de pasarlo bien, la gente tenía ganas de ver musicales, la gente tenía ganas de ver dibujos animados y la RKO se convirtió en la productora y distribuidora, por ejemplo, de Walt Disney más importante de la época dorada de Hollywood. Y su Phonophone se convirtió en el estándar que imperaría, que aún a día de hoy impera como sistema Sound on Film óptico. Aunque también es cierto que hubo otros motivos por los cuales el Phonophone Sound on Film óptico pudo convertirse en el estándar de la época. Por una parte, Warner se retrasó en sus pagos a la ERPI y su Vitaphone Sound on Disc perdió la exclusividad en las salas de cine. Y por otra, a un nivel más técnico, el Sound on Film era más fiable que el Sound on Disc, sobre todo en sincronización, porque en vez de tener dos grandes sistemas analógicos que tenían que sincronizarse, había uno solo. Y el óptico era más fiable que el magnético porque el celuloide se deterioraba con el tiempo y eso hacía que la transparencia de la banda de densidad variable no se leyera correctamente. Por cierto, que Fantasía en 1940 fue la primera película con sonido estéreo y además tenía su propia tecnología llamada Fantasound. Now, you can experience the brilliance of Fantasia in full stereophonic sound. La primera película con tecnología Dolby fue Star Wars en 1977 y la primera en usar los espacios entre las perforaciones, eso ya era ir a lo loco buscando espacio en el celuloide para meter más sonido e incluir, en este caso, el Dolby Digital, fue el Batman Returns de Tim Burton en 1992. Sobre el cine mudo poco más se puede decir. El público finalmente le dio la espalda y 2 años después del estreno del Cantante de Jazz se estrenaría la que se considera última gran producción muda de la historia del cine, West Point. Por cierto, un mes antes, Warner estrenó On with the Snow, su primera película totalmente hablada y totalmente en color. La verdad es que el tema del color, el tema de la tecnología de las pantallas a color también fue tela marinera, pero eso también sería otra historia. Como también sería otra historia explicar cómo fue la transición de los actores y las actrices del cine mudo al cine sonoro, porque hubieron muchos que se quedaron por el camino y realmente también es una historia apasionante que si el vídeo funciona, este vídeo acaba funcionando y acaba gustando, podríamos contar más adelante. Así que ya está, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, he abierto un montón de melones, un montón de posibilidades, un montón de próximos vídeos. Si veo que funciona, me lo dejáis en la caja de comentarios, me decís si os ha gustado, si no os ha gustado, qué os gustaría que tratara antes de todos estos melones que he abierto. Así que, en fin, si le dais muchísimo cariño, seguro que nos veremos en otro más. Con Isaac Vallés, en la guarida del Titán.